Buenos días, soy Mónica Lopera, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública y hoy estamos en el foro Reflexiones COVID-19, el papel del bacteriólogo y microbiólogo durante la pandemia. Hoy tenemos tres invitados, el doctor Ricardo Velasco Vélez. Él es microbiólogo y bioanalista, magíster en ciencias ambientales y director de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. También tenemos a la doctora Astrid Vanessa Cienfuegos Galet, a quien presentaré en su momento, y al doctor Juan Carlos Zapata, bacteriólogo y magíster en virología, y también es doctor en biología de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Ricardo, le damos la palabra. Bueno, buenos días. Me alegra mucho saludarlos. Los organizadores del evento me han pedido iniciar pues con unas palabras de apertura a estas jornadas que venimos celebrando desde ayer y hoy en el marco de la celebración del Día del Bacteriólogo y del Microbiólogo. Entonces, pues quisiera iniciar precisamente con eso. A quienes hacen parte de nuestra comunidad académica, a los bacteriólogos y microbiólogos, a quienes ejercen el rol del microbiólogo y también a quienes realizan esa noble labor de acompañar la formación de los profesionales del área, es decir, en últimas, a todo el personal de nuestra escuela. Ayer iniciamos una agenda que se continúa hoy con una programación diversa para celebrar el Día del Microbiólogo y del Bacteriólogo. Y aunque debimos celebrar el pasado 28 de abril, fecha clásica de esta efeméride, sabemos que siempre es un buen momento para reconocer la labor del microbiólogo y del bacteriólogo, seguramente todavía más importante hoy durante estos tiempos de pandemia. El Día del Bacteriólogo y del Microbiólogo se celebra en Colombia el 28 de abril. Como sabemos, esta fecha se corresponde con el natalicio del que fuera uno de los grandes impulsores de la bacteriología, del bioanálisis, el laboratorio clínico y de alguna forma o de muchas formas distintas la microbiología tal como la conocemos hoy en día. Federico Lleras Acosta, un hombre del siglo XIX, médico y veterinario de graduación y microbiólogo por trayectoria, fue ese profesional que con sus investigaciones y propuestas sentó las bases de lo que hoy denominamos microbiología y entendemos ya en un sentido más amplio como disciplina científica en Colombia. Con su experiencia de trabajo, con su consagración, la microbiología en Colombia ha sido desde sus inicios un área de estudios ligada no solo a la salud, sino también al ambiente y a la industria. La labor investigativa y la práctica de Federico Lleras Acosta así lo confirma. También lo confirman algunos de los hitos constitutivos de su historia personal y que incluso trascienden al campo de la formación disciplinar y demuestran la importancia del abordaje integral en nuestra disciplina. En el año 1906, el doctor Federico Lleras Acosta funda el primer laboratorio clínico en el país, específicamente en Bogotá, y de esta forma se consolida de mejor forma también el proceso de detección de enfermedades mediante un análisis de laboratorio, lo que se convierte desde ese momento en una herramienta indispensable en el devenir de la disciplina y, por supuesto, en la salud de las poblaciones. Y se ha constituido en la génesis de la capacidad instalada de los laboratorios de diagnóstico en Colombia, un asunto de la mayor importancia de cara a la pandemia que enfrentamos en la actualidad. Logra diagnosticar de forma adecuada el carbón sintomático, enfermedad incluso en la actualidad que afecta todavía al ganado, estudia la malaria bovina, realiza análisis bacteriológicos de aguas en Bogotá, estudia la presencia del bacilo de Koch en orina, propone métodos para la epidemia de la enterocolitis y métodos también para el tratamiento de la sífilis del sistema nervioso central. Y se dedica con la rigurosidad de un científico a intentar cultivar el bacilo descubierto por Hansen. Además, recibe el título doctor honoris causa en nuestra universidad, es decir, es un egresado más de nuestra alma mater. En la actualidad, nuestros conocimientos en técnicas de biología molecular para el diagnóstico, en la interpretación clínica de un resultado, en la trazabilidad y las garantías
de calidad para imprimirle confiabilidad al dato, en el estudio de la biología y la inmunología del virus, el abordaje epidemiológico del fenómeno, el desarrollo de nuevos métodos de detección que diversifiquen nuevas posibilidades y nos permitan superar las limitaciones diagnósticas que actualmente enfrentamos como sociedad. Todo eso que estoy mencionando cobra aún mayor significancia en la actualidad. En esta misma senda y de cara a la emergencia sanitaria, social y económica que enfrentamos en el mundo y en Colombia, la Escuela de Microbiología y sus microbiólogos y bacteriólogos lideran la puesta en marcha de una red institucional y otra departamental de laboratorios para el diagnóstico temprano de la COVID-19. Ha dispuesto fondos de investigación en el tema. Sus investigadores aportan al análisis colectivo de cómo enfrentar esta pandemia, evaluarán el plasma como alternativa terapéutica para evitar complicaciones y recién sus profesores y empleados han donado parte de su salario en solidaridad con alumnos que sufren dificultades económicas por la pandemia, mientras estudiantes y egresados apoyan con acciones de voluntariado a las comunidades más vulnerables. Además, un grupo de investigadores exploran a contrarreloj el desarrollo de nuevos métodos de detección. Fue precisamente esa la actividad con la que iniciamos ayer nuestra agenda, un Facebook Live sobre el Protocolo Colombia, una iniciativa que surge desde la Universidad de Antioquia, desde la Universidad Pública, para apoyar las labores de la detección molecular del SARS-CoV-2 en América Latina. Hoy, 8 de mayo, celebramos entonces atípicamente nuestro día clásico y celebramos esta fecha con por lo menos 12 actividades a través de lo que ya denominamos la sociabilidad virtual. Pues bien, tendremos una agenda muy interesante y a la cual los invitamos para que la vivan y la sientan como propia. Tenemos actividades culturales, académicas, de bienestar, incluso actividades deportivas. Finalmente, nuestro mensaje de reconocimiento a quienes ejercen la profesión del siglo XXI. Para los historiadores de las ciencias de la salud, el siglo de oro de la microbiología fue el siglo XIX. No obstante, las actuales circunstancias le señalan a la sociedad en este momento histórico lo que los microbiólogos siempre hemos sabido. Los microorganismos son determinantes en el equilibrio de la vida en el planeta. Felicidades inmensas a quienes hoy son bacteriólogos y laboratoristas clínicos, microbiólogos y bioanalistas, microbiólogos industriales y ambientales, magíster en microbiología y bioanálisis, quienes con su compromiso enaltecen nuestra profesión. Feliz día, microbiólogos. Muchas gracias, doctor Ricardo, por su presentación y por las felicitaciones que plantea a todos los microbiólogos que hacen su labor con amor, una labor que es de mucha responsabilidad y también algo de sacrificio. Vamos a ver entonces, para que empecemos a reflexionar cuál es el papel del microbiólogo en esta pandemia y si las condiciones que tiene el microbiólogo en este momento de reconocimiento social, condiciones laborales, son compatibles o son coherentes con el importante rol que el microbiólogo juega. A todos los microbiólogos, felicitaciones en su día. Voy a darle la palabra a la doctora Astrid Vanessa Cienfuegos Gallet. Ella es microbióloga, magíster y doctora. Pertenece al grupo de investigaciones en microbiología básica y aplicada, Microba, de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, doctora Astrid. Muy buenos días a todos. Me uno a las felicitaciones también a los bacteriólogos y microbiólogos en su día clásico, que fue el pasado 28 de abril. Y en este foro me pidieron que les hablara un poco del papel del microbiólogo y del bacteriólogo en la pandemia a través de la experiencia que hemos tenido particularmente en la Escuela de Microbiología
con el diagnóstico de COVID-19. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Qué pena. ¿Podemos continuar con la presentación del profesor Ricardo Velasco? Profesor, qué pena, yo pensé que ya había terminado. Claro que sí. Siga, por favor. Gracias, Mónica. El profe Alonso me ayuda con la presentación. Sí, es así. Aquí estoy ya con la presentación. Listo, listo. Ahí se ve, ¿cierto? Bueno, nuevamente, pues, muchas gracias por la invitación a esta actividad. Gracias, sobre todo, profes Alonso, Mónica y Juan Carlos, por todo el tiempo que le han dedicado, no solo a la sesión de hoy, sino a este ciclo de foros. Definitivamente ese aporte es muy importante para divulgar lo que pensamos que la comunidad académica y la sociedad en general necesita saber. Creo que pues debo iniciar reconociendo que mi papel dentro de este ciclo de foros, como ha ocurrido en sesiones anteriores, debería ser pues como asistente, no compartiendo pues como em, reflexiones sobre el asunto. Yo realmente mi área de formación y de experiencia en lo académico ha sido hacia la ecología marina, así que pues de antemano me excuso si no puedo entrar en algunos detalles. Afortunadamente, pues en el foro nos acompañan expertos en salud pública, en virología, en epidemiología, como son los profes Juan Carlos, Vanessa y Mónica. Sin embargo, creo que nadie era experto ni estaba preparado para lo que ha acontecido con la pandemia, y en ese orden de ideas todos estamos aprendiendo. Y en ese orden de ideas, pues hoy, a propósito del tema que nos convoca, es conveniente también mostrar lo que una unidad académica como la Escuela de Microbiología y las personas que la integran, los microbiólogos y los bacteriólogos, estamos haciendo desde nuestro rol de cara a la pandemia. Yo quisiera iniciar, profe Alonso, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. No, en la anterior, exacto, en esa. Gracias, profe Alonso. Gracias, ahí está bien. Bueno, quisiera iniciar pues retomando algo que ya todos sabemos bien, y es que en el escenario actual de emergencia sanitaria que enfrentamos en el mundo y en Colombia, y considerando los alarmantes niveles de propagación y de gravedad de la infección, se ha hecho un llamado desde las diferentes autoridades de salud del mundo a masificar la capacidad de diagnóstico de los países. Masificar la capacidad diagnóstica en los laboratorios autorizados resulta urgente para detectar de forma temprana los nuevos casos, aplanar tanto como sea posible la curva epidemiológica y a través de ese aplanamiento pues favorecer en últimas las medidas de atención y de prevención que eviten un aumento rápido de casos, que como ya sabemos, de ocurrir excederían la capacidad del sistema de salud. La detección temprana ha sido una de las estrategias esenciales para el control de la epidemia, como ya ha sido resaltado en la experiencia de países como China y Corea del Sur, y es una de las lecciones que ha dejado la diseminación en Italia. Considerando que los laboratorios de salud pública en diferentes países han sobrepasado su capacidad diagnóstica y que eso de diferentes maneras termina por favorecer la transmisión del virus en la población, pues se han tomado medidas especiales en el mundo para permitirle a otros laboratorios públicos y privados el uso de pruebas diagnósticas bajo autorización especial.
A este respecto, en la Universidad de Antioquia, ya lo sabemos, estamos convencidos de que con más y más pruebas podremos prevenir nuevos casos de la infección, romper la cadena de transmisión y, pues todavía más importante, salvar vidas. En ese orden de ideas y en el marco de la responsabilidad social que le asiste a la universidad y en pro de la salud pública del país, pues nuestra institución ha puesto a disposición de la sociedad sus mejores capacidades, la voluntad, el espíritu solidario, los talentos de los universitarios, así como su capacidad científica y técnica en materia de talento humano, de infraestructura física, tecnológica, de estándares de calidad para apoyar distintos asuntos. Es en este contexto del que les estoy hablando que el profesional de la microbiología cobra todavía mayor relevancia. El microbiólogo y bioanalista, como ven en pantalla, es el profesional idóneo para desarrollar y aplicar conocimientos en microbiología y bioanálisis asociados a la salud de las personas y las comunidades, basados en principios bioéticos y de sostenibilidad, con competencias para participar en diagnóstico, en investigación, innovación, desarrollo tecnológico, asistencia técnica, relacionados con los 7 elementos que ustedes ven en pantalla y que son los que vamos a desarrollar en mi intervención a continuación. Integración de sistemas de gestión de calidad al diagnóstico de enfermedades infecciosas y no infecciosas por el laboratorio clínico, implementación de metodologías para el diagnóstico y la investigación de enfermedades infecciosas y nuevamente no infecciosas, implementación de nuevas tecnologías para el diagnóstico de esas enfermedades, capacidad de convocatoria y difusión de sus conocimientos y observaciones en las áreas del diagnóstico por el laboratorio en distintos escenarios, participación en equipos de trabajo interdisciplinarios orientados hacia la solución de problemas en salud, capacidad para gestionar y administrar recursos que le permitan llevar a cabo propuestas de investigación en ciencias básicas y aplicación de tecnologías para el laboratorio clínico y desarrollo y aplicación de conocimientos con pertinencia social y alta calidad humana en los diferentes ámbitos de su desempeño. Siguiente, por favor. En esa misma senda, la Escuela de Microbiología, ya se los decía hace un momento en las palabras de apertura, lidera la puesta en marcha de varios proyectos, los que ven en pantalla y los que les mencionaba, les repito, hace un momento. Siguiente, por favor, Alonso. Bueno, a través de una estrategia de trabajo colaborativo vía Centro de Servicios Compartidos, la Universidad de Antioquia ha articulado a 10 grupos de laboratorios de investigación y de asistencia clínica que funcionan en una primera etapa en 3 espacios físicos de procesamiento y 2 puntos de recepción de muestras. Allí ven ustedes parte de lo que hemos adelantado en el marco de estas gestiones. Autoevaluamos nuestras capacidades a la luz de requisitos normativos del país, de las orientaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud. En esa autoevaluación, por ejemplo, encontramos que tenemos una capacidad científica, técnica, de gestión de calidad potente en los aspectos que ya mencioné. Nuestros profesionales se entrenaron en las técnicas y protocolos específicos y gestionamos la designación como laboratorio de salud pública para apoyar el diagnóstico de la COVID en Medellín y en el departamento de Antioquia con una capacidad inicial de procesamiento de 250 muestras por día. Hasta ayer hemos procesado poco más de 900 muestras, el 100% en todo caso de la demanda realizada por parte de la red pública. Atendimos también el brote de la COVID identificado en la Plaza de la Minorista, que como sabemos está registrado como el brote epidemiológico de mayor impacto en nuestra ciudad. Y bueno, es un proyecto que además de unidades académicas y administrativas, como la Escuela de Microbiología, la Facultad de Medicina, la Dirección Científica de la SIU, la Unidad de Innovación de la Universidad, pues cuenta con el apoyo de distintas instancias de la Administración Central.
Adelante, Alonso, por favor. Bueno, hemos gestionado también los recursos que se requieren para apalancar el servicio del diagnóstico. Adelante, Alonso. Ok. Y también hemos realizado gestiones para acceder a otros recursos. Digamos que algo para destacar es la financiación por un valor aproximado de 20.000 millones de pesos a través de la convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema de Regalías. A través de ese fondo hemos presentado un proyecto de coalición académica y científica a través de una red de laboratorios regionales con capacidades extendidas en diferentes regiones del departamento, no solo en el área metropolitana, sino también con asiento en el oriente, el suroeste, el Urabá antioqueños, de manera que queden unas capacidades instaladas en dichas regiones. Adelante, Alonso, por favor. En el marco de esta iniciativa, además de la gestión de los recursos económicos, la escuela lidera también en el departamento de Antioquia la puesta en marcha de laboratorios para el diagnóstico temprano de la COVID. Para ese efecto, pues, es que se estableció la coalición académica y científica de la que les hablaba, que trasciende el ámbito institucional de lo individual, se orienta a fortalecer una capacidad científica y tecnológica en cada uno de los laboratorios que están participando en la red y también establecer esa red con las capacidades que les mencionaba. Esa red está conformada por 11 universidades, 2 centros de investigación y desarrollo, nuestra IPS universitaria y el Laboratorio Departamental de Salud Pública de nuestro departamento. Y básicamente pues tiene como propósitos la red masificar el diagnóstico temprano y oportuno ahora de la COVID, después de otra enfermedad infecciosa que sea susceptible de ser abordada a través de un laboratorio de nivel 2 o 1, desplegar las posibilidades en materia de innovación y desarrollo y fortalecer la analítica de datos en salud pública, no solo de cara a esta contingencia, sino también pensando en dejar esas capacidades para futuras contingencias producidas por agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana. Siguiente, Alonso, por favor. Bueno, esta red de laboratorios, como ven allí, se constituirá en la red más grande y más potente del departamento y bueno, tendrá las características que ya les mencioné. Adelante, Alonso. Bueno, además del diagnóstico molecular, de la prueba de PCR, que como sabemos es el gold standard en el mundo, pues hemos ido diversificando las posibilidades de contribución de la escuela en la medida en que la sociedad y la norma nos han señalado nuevos caminos y necesidades para abordar. Es así como además pues está previsto el diagnóstico serológico a través de anticuerpos, la prueba también de PCR en donante cadavérico, ya hacemos pruebas complementarias a pacientes sospechosos de COVID. En nuestros laboratorios clínicos, por ejemplo, hacemos las pruebas complementarias de virus respiratorio sincitial, de H1N1, ¿cierto? De acuerdo al criterio médico, pues muestras para cultivos de microorganismos aerobios, micobacterias, disponemos de paneles respiratorios y de neumonía. También abrimos esta semana los servicios de toma de muestra domiciliaria intramural para COVID y bueno, contribuciones desde el punto de vista de análisis epidemiológico para la toma de decisiones, también lo que algunos teóricos han planteado ya como epidemiología ambiental, algunos hablan específicamente de epidemiología basada en aguas residuales, que pues nos permitiría establecer sistemas de alerta temprana a través del monitoreo. Ya en diferentes países se ha comenzado a analizar las aguas residuales en busca de COVID-19
como una alternativa para estudiar la forma en que se extiende la pandemia dentro de una región. Por supuesto, consideran algunos académicos que dada la labilidad del virus, el chance de encontrarlo puede ser bajo, pero pues, otros grupos académicos, y lo han demostrado así, establecen que el monitoreo de aguas residuales podría proporcionar mejores estimaciones que las pruebas clínicas sobre la presencia del coronavirus en centros poblados, debido a que en el agua residual se puede evaluar el virus de las personas que no han sido analizadas o que solo tienen síntomas leves o son asintomáticas. Con esto lo que esperaríamos es detectar también a través de análisis moleculares en esas aguas residuales afluentes y efluentes y usar esa información para tomar medidas de bioseguridad al interior de las plantas de tratamiento y también como información útil para la vigilancia epidemiológica del virus. Bueno, y en el tema de bioseguridad, pues lo que tiene que ver con diseño y evaluación de protocolos de bioseguridad. Adelante. Y algo que es muy usual en la estructura de nuestra universidad, pues hay una oferta también de asesorías y consultorías y de educación continua relacionada con el tema. Adelante. Bueno, continuamos también con nuestras campañas de donación de sangre, ahora desde los hogares. Podríamos decir que atendiendo el decreto de cuarentena obligatoria en el país para contener el contagio y dada la conveniencia de mantener el aislamiento entre nuestros donantes y en consecuencia pues de cuidar su salud, disminuir el riesgo de contagio no solo para los donantes sino también para nuestros empleados, lo que hicimos desde el Banco de Sangre fue cancelar la totalidad de campañas de donación. Con eso se redujo prácticamente a cero la posibilidad de recibir donaciones en las instalaciones del banco, con lo cual, aunque no prevemos que se aumente la demanda durante esta contingencia, sabemos que la oferta va a mantenerse disminuida considerablemente, va a seguir siendo baja y por eso es prioritario atender la necesidad de abastecimiento de unidades de sangre. Para ello, implementamos un plan de optimización en el uso del recurso. Se priorizó el despacho de hemocomponentes hacia las instituciones con las cuales se tiene pues ese compromiso. Se implementó también un plan de contención en el gasto de esas instituciones con el fin de optimizar el uso de unidades de sangre. En eso pues acompañamos a las instituciones en la reprogramación de cirugías no prioritarias, en el uso de otras alternativas de tratamiento distintas a la transfusión sanguínea. Se establecieron los controles que corresponden en este caso. Trabajamos también en conjunto con la Red Nacional de Bancos de Sangre para, por ejemplo, flexibilizar los tiempos entre donación, que se nos autorizara la puesta en marcha de donación dirigida. Modificamos la estrategia de captación, puesto que, como les decía, debimos cancelar la totalidad de campañas de donación, de modo que hemos adoptado esa estrategia de donación domiciliaria. Eso obviamente implicó una serie de procedimientos normativos y técnicos que por supuesto cumplimos. Para el desarrollo pues de esa estrategia tenemos también unos medios de comunicación, unas líneas habilitadas, un correo electrónico para que todos podamos donar y programar las citas de donación sin necesidad de salir de casa. Siguiente, por favor. Bueno, en materia de investigación, la escuela ha dispuesto fondos de investigación. Abrimos una convocatoria interna de SARS-CoV-2 y de COVID-19 a través de una invitación extraordinaria para presentar no solo proyectos de investigación, sino también de gestión y de apropiación social del conocimiento relacionadas con temáticas del virus y de la enfermedad en el marco de nuestro plan de acción. Y pues, la escuela aportan de múltiples maneras al análisis colectivo de cómo enfrentar esta pandemia. Ya ustedes conocerán de hace unos días una editorial publicada por el profesor Ángel González acerca de las pruebas rápidas para detectar anticuerpos para el diagnóstico de COVID. Sobre eso él presenta algunas consideraciones para su uso en el contexto colombiano. Ya sabemos que pues, actualmente el diagnóstico de la enfermedad se hace únicamente con base en la PCR, que como les decía es considerada el gold standard. Sin embargo, la implementación de esa metodología
especialmente en países como el nuestro, presenta algunas limitaciones. Los tiempos de respuesta largos, requieren laboratorios certificados con equipos que pueden ser costosos, un personal altamente entrenado en el tema. Sabemos que hay un desabastecimiento de reactivos en el mundo y todo eso termina limitando las posibilidades y la viabilidad de penetrar en más regiones del país con el diagnóstico. Se han desarrollado pruebas rápidas basadas en la detección de anticuerpos fáciles de usar en campo, también pruebas que no son rápidas e igualmente son serológicas, pero sobre eso hay una discusión muy amplia, incluso yo me atrevería a decir con base en lo que he podido conversar con académicos de la universidad y del país, hay unas posiciones contrarias o divididas, si puede decirse así, en relación con la utilidad clínica de las pruebas, cuándo es oportuno usarlas, si la sensibilidad o especificidad, si es mejor o no y si está suficientemente validada desde lo clínico. Bueno, cosas de ese tipo, digamos que es parte de lo que, por lo cual es conveniente entregar elementos académicos a la sociedad y a los tomadores de decisiones. Ya sabemos que el Ministerio incluso recomienda dentro de una de sus circulares ministeriales el uso de esas pruebas sin entrar en detalle de estos elementos que se plantean en la editorial del profesor Ángel, ¿cierto? Allí se señalan, por ejemplo, que en todo caso la detección de anticuerpos nos puede facilitar el rastreo de contactos, la vigilancia serológica, identificar pacientes que antes sufrieron la enfermedad y que pueden ser inmunes después, también detectar pacientes que tienen una PCR negativa porque están en fase de convalecencia y pues discriminar esos grupos poblacionales. Adelante, Alonso. Bueno, también nuestros investigadores exploran a contrarreloj el desarrollo de nuevos métodos de detección. Ya lo habrán visto a través de medios. El protocolo Colombia, desarrollado por el profesor Gustavo Gámez y otros investigadores de la Universidad de Antioquia, que podría ser más económico, menos dependiente de reactivos. En consecuencia, pues habría que incurrir en menos costos, estaría el protocolo menos afectado por el desabastecimiento de esos reactivos, también más rápido, lo que se traduce en mejor oportunidad en el resultado. Incluso podría mejorar la sensibilidad y especificidad de la técnica. De esto nos va a ampliar la profesora Vanessa a continuación. También evaluaremos el plasma como alternativa terapéutica para evitar complicaciones graves. Estamos participando en un ensayo clínico aleatorizado para determinar la eficacia de la aplicación de plasma de pacientes convalecientes para el tratamiento de la infección grave por SARS-CoV-2. En el proyecto están incluidas instituciones como San Vicente Fundación, la IPS Universitaria, uno de nuestros grupos de investigación en la universidad de inmunodeficiencias primarias, varios bancos de sangre de Antioquia y pues profesionales del área de la salud de distintas áreas. Y desde el banco pues estamos gestionando diferentes etapas de este proyecto. Con el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, vamos a explorar la posibilidad de un trabajo conjunto para diagnosticar la COVID con inteligencia artificial. Ellos pondrían unos recursos de cómputo y repositorios y nosotros pruebas diagnósticas de laboratorio e imágenes de rayos X. A partir del desarrollo de algoritmos, ellos se encargan de un prototipo y nosotros pues de analizar esas pruebas realizadas o aplicadas, las radiografías que también se han hecho a pacientes para probar el instrumento. Eso también nos va a contar la profesora Vanessa. Adelante, por favor, Alonso. Bueno, y en materia de divulgación y pedagogía, pues durante la pandemia, desde la escuela hemos producido y divulgado programas radiales por la emisora de la Universidad de Antioquia y otros medios institucionales. Hemos diseñado piezas y contenidos con recomendaciones a los organismos de salud, también contenidos más orientados a la sensibilización, a orientar a la sociedad con ocasión de la pandemia, espacios de reflexión y de divulgación sobre lo que ocurre, espacios como este foro. Y creamos un boletín con información de las buenas prácticas de la escuela en el cual venimos actualizando. Adelante, Alonso.
Les decía también hace un rato que nuestros profes y empleados han donado parte de su salario en solidaridad con alumnos que sufren esas dificultades económicas y, pues, insisto, nuestros estudiantes y egresados apoyan con acciones de voluntariado a las comunidades más vulnerables. Esto, digamos, es para mostrar de manera muy gruesa, un resumen, por supuesto, de todo lo que estamos aportando a la causa, pero quien lo está haciendo más allá del marco institucional y los recursos institucionales con los que contamos, detrás de todo esto y quien está liderando y jalonando el proceso son los bacteriólogos y microbiólogos. Yo para esta charla, pues me puse en la tarea de revisar como las competencias del perfil profesional de nuestros egresados, parte de lo que les presentaba al inicio de esta presentación, y encontraba que en cada una de las 7 áreas de competencia, pues sin tener pues como la pretensión de hacer un ejercicio de alineación curricular, en cada una de esas 7 áreas de competencia han estado de manera muy activa los microbiólogos de la Universidad de Antioquia, haciendo frente a la pandemia. Esa sería mi intervención por lo pronto, profesora Mónica. Doctor Ricardo, muchas gracias por su intervención. Aplaudo todos los desarrollos que está realizando la Escuela de Microbiología y la Universidad de Antioquia en conjunto, no solamente con el personal interno, sino también un esfuerzo por realizar una labor mucho más grande, mucho más visible y con apoyo de otros o con participación de otros grupos de investigación nacionales y en el mundo, ¿cierto? Creo que el papel del microbiólogo hoy es absolutamente relevante. Ya el doctor Ricardo nos ha mencionado, no solamente los microbiólogos y los bacteriólogos participan en el diagnóstico, sino que también nos ha mostrado cómo a partir de la investigación y la innovación participan en los desarrollos de nuevos tratamientos, de nuevas pruebas diagnósticas. Pero además, no solamente su rol se limita a este aspecto clínico de las pruebas, cuya complejidad además ya nos mostró, sino también participan en la proyección social que se requiere en la educación a la comunidad, en la educación a los microbiólogos que requieren ser capacitados y actualizados, porque conforme nos llegan nuevos retos en salud, y nos llegan nuevas tecnologías en salud, el microbiólogo supone un proceso muy rápido también de capacitación y actualización permanente. Muchas gracias entonces, doctor Ricardo, por su intervención. Y le damos la palabra a la doctora Astrid Vanessa Cienfuegos Gallet. No sin antes contarle pues a la audiencia que el chat está dispuesto para las preguntas y si tenemos tiempo, incluso pues podemos abrir el espacio para que las personas participen. Entonces voy a darle la palabra a la doctora Astrid Vanessa Cienfuegos Gallet. Ella es microbióloga, es magíster y doctora y participa en el grupo de investigación en microbiología básica y aplicada Microba. Adelante, doctora Astrid. Muy buenos días a todos. Yo les voy a compartir ya la experiencia muy específica que hemos tenido también desde la Escuela de Microbiología en todo lo que es la parte de diagnóstico de COVID-19. Ahorita el profesor Ricardo mencionaba esas diferentes áreas y los diferentes proyectos que se están gestando desde la escuela. Y particularmente tenemos un proyecto o una alianza muy grande que es para el diagnóstico de esta enfermedad en la Universidad de Antioquia. La alianza de COP que el profesor Ricardo mencionaba ahorita. Para dar inicio a esta alianza de diagnóstico en la Universidad de Antioquia, es muy importante primero evaluar cuáles fueron esas capacidades de diagnóstico en la universidad. Para hacer esa evaluación de las capacidades de diagnóstico,
estuvimos acompañados con el Instituto Nacional de Salud, apoyando la realización de una encuesta que se hizo a nivel nacional, y esta encuesta lo que nos permite es analizar los laboratorios con que contamos en la universidad, cuáles son esos requisitos que deberían cumplir o que deben cumplir para apoyar toda la parte del diagnóstico de COVID-19. En esta encuesta, entonces, inicialmente se evaluaron 41 indicadores en los grupos que manifestaron el interés de participar en ese diagnóstico, y a partir entonces de esta autoevaluación inicial de capacidades, se propuso el inicio del diagnóstico de COVID a través de un centro de servicios compartidos, y para ello fue necesario entonces hacer una verificación de esos estándares de calidad que deben tener los laboratorios para poder servir para el diagnóstico clínico. Entonces, a partir de allí se gesta la Alianza para el Diagnóstico de COVID-19 ADICOV en la Universidad de Antioquia. Ahorita el profesor Ricardo les mencionaba también que habían 2 puntos de procesamiento que tenemos actualmente, uno en la sede CIU y uno en la sede Prado, con varios grupos aliados que participan en este diagnóstico, tanto de la Escuela de Microbiología como de la Facultad de Medicina, que ustedes pueden ver en pantalla. Cada uno de estos grupos tiene entonces la capacidad desde los estándares de calidad, desde los estándares de procesamiento, desde el nivel de bioseguridad, que fue el acompañamiento que hicimos desde la Escuela de Microbiología para poder iniciar la prestación de este servicio. Esta alianza de diagnóstico en este momento vincula a más de 60 profesionales, no solamente del área de microbiología, sino también de otras unidades académicas, como les mencionaba ahorita, de la Facultad de Medicina, y profesionales de otras áreas como biólogos e ingenieros biológicos que están aportando también al diagnóstico de COVID-19. Entonces, este es parte del personal que ha participado en la iniciativa y que está encargado específicamente en la parte de procesamiento en el laboratorio. Nuestra alianza entonces se fundamenta en aunar esos esfuerzos para la gestión efectiva del diagnóstico molecular e investigación en SARS-CoV-2 e instalar mayores capacidades para el diagnóstico, monitoreo e investigación de los agentes biológicos de riesgo para la salud humana. Esta alianza de diagnóstico se basa en los principios de transparencia, participación, responsabilidad, cooperación e integración. Nuestra alianza entonces en este momento, a partir de todos los estudios y evaluaciones de capacidades de los laboratorios participantes, a partir de la verificación del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia, en este momento ya tenemos la designación como Laboratorio de Salud Pública para apoyar el diagnóstico de COVID, y hemos procesado alrededor de 980 muestras, casi unas 1000 muestras, que corresponden en su mayoría al apoyo directo al Laboratorio Departamental de Salud Pública. Entonces, esta primera iniciativa que les muestro de la alianza de ADICOV refleja el papel del microbiólogo, la importancia y las capacidades que por supuesto adquirimos desde nuestra formación para aportar específicamente en todo lo que es el desarrollo de una prueba diagnóstica y su implementación como un servicio a la comunidad, a las instituciones hospitalarias. Como ustedes saben, el diagnóstico temprano es uno de los pilares fundamentales para prevenir la propagación de la enfermedad, y para ellos necesitamos laboratorios capacitados, laboratorios listos para responder frente a esta pandemia, y eso es lo que inicialmente estuvimos trabajando en conjunto con otras unidades académicas dentro de la Universidad de Antioquia, por supuesto con el apoyo de las vicerrectorías de investigación, de extensión, la vicerrectoría administrativa, la rectoría de la Universidad de Antioquia, dentro de ese marco de iniciativas UDA Responde al COVID-19.
además de iniciar con esta prestación del apoyo diagnóstico como laboratorio de salud pública, de pronto algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de ver el Facebook Live con el profesor Gustavo Gámez, el profesor Carlos Muscus, el profesor Andrés Zuluaga y el profesor Weimar Aguilar, con respecto al desarrollo del nuevo protocolo, el protocolo Colombia. Este protocolo Colombia incluye varias iniciativas gestadas inicialmente por el profesor Gustavo Gámez de la Escuela de Microbiología, donde se tienen al menos 7 alternativas para el diagnóstico de COVID-19. Dentro de estas 7 alternativas se desarrollaron entonces pruebas que tienen que ver con PCR en tiempo real utilizando sondas, con Cyber, PCR convencional. Hay unas alternativas también con PCR isotérmicas que se están desarrollando hasta el momento. Y como les comentaba también el profesor Gustavo Gámez, uno de los puntos que él presentó ayer fue el uso de este protocolo Colombia como unas ventajas muy importantes para el diagnóstico de la enfermedad y que tiene que ver con los límites de sensibilidad o los límites de detección que se están alcanzando con esta nueva prueba que superan actualmente los límites de detección que tiene el protocolo Berlín, que es el protocolo aprobado por el Instituto Nacional de Salud y es el protocolo que actualmente se utiliza para el diagnóstico en Colombia. Entonces, una de las principales ventajas de este protocolo es precisamente que tiene un límite de detección bastante bajo, lo que garantiza que inclusive en pacientes donde haya poca carga viral, podríamos ser capaces de detectar este virus. Entonces, a partir también de toda esta área de conocimiento, de estos desarrollos importantes que se han dado dentro de la universidad, sigue la fase de validación de este protocolo Colombia, donde por supuesto también participan diferentes profesionales de la microbiología con diferentes fortalezas, tanto en investigación como en el área de calidad, para poder llevar esta iniciativa realmente a que la podamos implementar en un nivel clínico, en una evaluación clínica que nos demuestre o que nos dé evidencia de esa utilidad del protocolo. Entonces, actualmente estamos iniciando las fases de validación de este protocolo Colombia. Para estas fases de validación vamos a evaluar entonces esos indicadores de desempeño de las pruebas diagnósticas en proyectos o propuestas que se están desarrollando. Fase 1 ya completada, que es lo que ha trabajado el profesor Gustavo Gámez. Fase 2 y fase 3, que están en este momento iniciando la parte del diseño y ejecución y que precisamente nos permitirán entonces conocer esa utilidad clínica del protocolo a partir de la evaluación de todos los indicadores de utilidad de la prueba, ¿cierto? Que debemos desarrollar para poder hacer esa implementación masiva, que hacia allá apuntamos, poder hacer esa implementación masiva, no solamente a nivel de la ciudad, sino a nivel del país. Dentro de las iniciativas que también se están trabajando, desde la parte del diagnóstico molecular, que mencionaba también ahorita el profesor Ricardo Velasco, hemos tenido unos acercamientos con el CERN para apoyar un proyecto que tiene que ver con el uso de algoritmos de inteligencia artificial para hacer el diagnóstico de COVID a partir de imágenes diagnósticas, a partir de radiografías, y que para hacer esta validación es muy importante la comparación que se hace de los pacientes que se conozcan, ¿cierto?, que son positivos para COVID-19 y que por ello es muy importante hacer también toda la implementación del diagnóstico molecular. Entonces, estas son algunas de las iniciativas que específicamente desde la esfera de diagnóstico estamos trabajando
la Escuela de Microbiología, en este equipo, les contaba ahorita, en general hace parte más de 60 personas. Hay un número importante de profesionales específicamente de la Escuela de Microbiología que trabajan tanto en el área de investigación como en el área de calidad y que estamos haciendo todo este acompañamiento para poder tener un desarrollo adecuado de las pruebas de acuerdo a los estándares de calidad y que sean útiles, como les decía ahorita, para la implementación clínica. Esto era lo que les quería contar, pues desde el papel de la microbiología y específicamente del diagnóstico, pero como hemos mencionado, el papel del microbiólogo va más allá desde su participación en estrategias educativas con la comunidad, desde su participación en el monitoreo, en los estudios epidemiológicos que permitan aportar esa toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Astrid, por su excelente presentación. Vemos también cómo la Universidad de Antioquia despliega todas sus capacidades para el desarrollo de investigación e innovación, a pesar de que el país invierte tan pocos recursos en esta área y el problema de las universidades de desfinanciamiento, la universidad le apuesta a hacer un ejercicio riguroso de investigación que permita hacer tales innovaciones. Por ejemplo, el Protocolo Colombia, que sería más que un homólogo del Berlín, una prueba superada del Berlín. Hay una pregunta en el chat, pero antes quisiera que le diéramos como una ambientación al foro, preguntando precisamente por este tema de la investigación y la innovación. ¿Qué se requiere? Algunos de los participantes con seguridad ya son investigadores y conocen el trasegar académico de los investigadores, pero ¿qué capacidades humanas, técnicas, académicas y éticas requiere un investigador para llegar a avanzar hacia un investigador de alto nivel para producir los desarrollos que ustedes están produciendo? Para los dos, por favor. Profesor Ricardo. Hola, ¿y me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, profe. Eh, Miren, yo creo que, y esto lo muestra la evidencia a lo largo de la historia de la microbiología, incluso antes de existir como profesión y con un perfil ocupacional delimitado. Y es que, disculpen, se me olvida encender el video. El papel del microbiólogo y del bacteriólogo nunca ha estado circunscrito exclusivamente al laboratorio clínico. E incluso el papel del laboratorio clínico nunca ha estado circunscrito exclusivamente al quehacer técnico de una prueba. Y desde allí se generan todas las posibilidades que ya creo que con mucha claridad las profesoras Mónica y Vanessa han resumido en algunas categorías gruesas. Yo pensaría que desde el punto de vista de las competencias hay dos asuntos que son determinantes en lo intrínseco, en la formación y en el perfil con el que cuenta ese individuo, porque por supuesto hay unos determinantes externos que también pueden favorecer y lamentablemente en algunos casos dificultar o hacer más retador el proceso. Pero los asuntos intrínsecos que considero claves en el perfil, uno es pues lo que eh, debe considerarse en la formación a nivel profesional y es eh, el plan de estudios de la Universidad de Antioquia, igual pasa en otras instituciones, piensa en formar a microbiólogos no solo desde lo científico y lo tecnológico, que es un asunto muy importante de cara a esta pregunta que nos hacen, sino también otros aspectos relacionados con lo social, con lo humano y con
la forma de hacer investigación y de pensar científicamente. Eso es muy importante, creo que es un valor diferenciador de muchos de los microbiólogos del país y ha sido también una apuesta de la Universidad de Antioquia en la formación de sus microbiólogos desde hace ya varias décadas. Y de cara a los retos que tenemos en la actualidad en materia de investigación, de innovación, de desarrollo, definitivamente es muy importante la cualificación a nivel posgradual. Por supuesto, ya lo sabemos, existe una relación directa entre la formación a nivel posgradual y la diversidad y productividad en materia de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, creo que el primer elemento tiene que ver con lo profesional, con no centrarse solo en lo científico, con no quedarse solo con el pregrado. Y que ese es un asunto en el que los microbiólogos del país creo que nos dan ejemplo en materia de talento humano profesional. Y lo otro tiene que ver pues, seguramente pues, más con una dimensión desde lo ético y es con darle un abordaje integral a los proyectos. Si ustedes se fijan lo que les estamos presentando de lo que han hecho los microbiólogos y bacteriólogos desde la Universidad de Antioquia, que es en todo caso solo una muestra representativa de todo lo que se está haciendo en el país y en el mundo, lo que estamos haciendo con los microbiólogos desde la universidad eh, no, se, eh, no genera como compartimentalizaciones del conocimiento. Nosotros empezamos pensando en una prueba molecular, pero de inmediato empezamos a explorar qué tecnologías había en el mundo para escoger la que tuviera mejor desempeño. Y luego dijimos, bueno, pero esta es la prueba que existe y la que ha hecho todo el mundo. Podemos hacer una prueba mejor. Y luego dijimos, bueno, pero además de la confirmación, ¿qué va a pasar después cuando más personas estén infectadas para poder contribuir a la reactivación económica y a definir pues como unas orientaciones claras para que los tomadores de decisiones sepan cómo manejar grupos poblacionales en distintas áreas eh, o cómo orientar las decisiones en relación con la cadena de transmisión de la infección? Eso ha implicado que no nos quedemos solo trabajando con los que hacían el diagnóstico del virus, sino que se armen equipos con los expertos en técnicas de biología molecular, con inmunólogos, con infectólogos, con profesionales de otras áreas, por supuesto, con epidemiólogos y expertos en salud pública. Ese abordaje integral creo que es pues como uno de los elementos claves que le puede imprimir éxito no solo a proyectos como este, sino a cualquier proyecto en el que participe un microbiólogo o un profesional. Muy bien, muchas gracias. Y lo que usted dice, doctor Ricardo, es muy importante porque recordemos que al principio de la epidemia, digamos, una de las limitaciones más grandes para conocer la situación epidemiológica era la dificultad que teníamos con la importación de los productos y de los insumos y reactivos para el desarrollo de las pruebas. Así que celebro grandemente que la universidad esté desarrollando nuevas pruebas. Esto da un paso más hacia la disminución de la dependencia tecnológica de la que padecen muchos países latinoamericanos y también muestra de qué somos capaces de hacer, qué tipo de formación hemos tenido, así que es una excelente noticia y los insto pues a avanzar en estos desarrollos. Doctora Vanessa, ¿usted tiene alguna respuesta para esta pregunta que complemente la del doctor Ricardo? Sí, yo quisiera referirme particularmente un aspecto muy importante que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario y colaborativo. Qué pena, tengo como un problema con la cámara y no me permite, parece que hay un bloqueo, no me permite activarla. Les decía ahorita que me parece importante resaltar esa capacidad o esos elementos que desarrollamos también a través de nuestra formación para poder articular equipos interdisciplinarios donde estemos trabajando de la mano también de otros profesionales del área de la salud y de otras áreas
Por ejemplo, ahorita que tenemos la oportunidad de desarrollar un proyecto colaborativo con el CERN, ¿cierto? Con áreas de las ciencias exactas y naturales, con las áreas en las que normalmente trabajamos, que sería el área de la salud. Y es muy importante que todas estas herramientas que adquirimos durante nuestro desarrollo profesional, que como decía ahorita el profesor Ricardo, van más allá del diagnóstico y van más allá de lo que hacemos dentro del laboratorio, sino de ese contexto de la enfermedad, de, esas otros aspectos importantes que por supuesto el microorganismo está causando una enfermedad, pero que también como todas esas otras relaciones que se establecen en las comunidades, todas estas relaciones sociales, todas estas relaciones que establecemos con el ambiente y que podamos a partir de todo ese contexto aportar en esos equipos interdisciplinarios que son tan necesarios para dar respuesta a un problema de salud que es tan complejo, que necesita no solamente una visión, sino múltiples visiones para poder abordar de una manera mucho más efectiva y eficiente posibles soluciones para estos problemas en salud, ¿cierto? En general. Entonces, es resaltar esa capacidad también del microbiólogo y que realmente todos los profesionales en todas las áreas de conocimiento debemos también desarrollar para poder trabajar en conjunto, trabajar en equipo y que podamos entonces dar respuesta de una mejor manera a los problemas a los que nos enfrentamos. Universidades, dos centros de investigación, y me llama mucho la atención eso porque, en primer lugar, es un despliegue también de respuesta de la universidad para favorecer a las comunidades, a la salud pública, a los sistemas de salud, en apoyo a al laboratorio departamental de salud y no solamente pues al de Antioquia, porque estoy segura que si alguien lo pidiera desde otros departamentos, la universidad también lo haría. Pero ¿cómo fue este proceso? Es muy bonito lo que dices, Astrid Vanessa, porque normalmente en este sistema de salud nos hemos acostumbrado a la competencia. Y en este proyecto se unieron 11 laboratorios públicos y privados, todos por un fin común. No sé si quieran conversar o ampliar un poco sobre esa experiencia. Doctor Ricardo. Sí, profe Mónica, gracias. Miren, yo creo que ese es un asunto fundamental y es una lección también aprendida que nos deja esta crisis. Hay un asunto posiblemente que esté más ligado a nuestra condición humana y es esa necesidad desbordante de ser solidarios en medio de la tragedia o de lo que nuestro instinto de conservación nos alerta se pudiera convertir en una tragedia. Y esa base, la de la solidaridad, genera también unas capacidades en lo humano impresionantes. En el caso de la investigación y del diagnóstico alrededor de la COVID, creo que hemos trascendido de manera muy rápida a seguir pensando de manera individualista y con base en los intereses y necesidades de las instituciones y los laboratorios particulares, y hemos trascendido ese pensamiento individualista hacia la cooperación. Lo que se ve no solo en el libre mercado, sino incluso para presentarnos a una convocatoria de investigación, es que competimos por los recursos que hay, que ya sabemos son bastante limitados. Normalmente no cooperamos alrededor de eso. Hay un premio Nobel de matemáticas que plantea de alguna manera en crítica a la teoría darwinista que no fue la competencia la que permitió la evolución de las especies, sino la cooperación, y demuestra con base en modelos matemáticos y también en planteamientos ecológicos, biológicos y evolutivos, por qué la cooperación es un elemento determinante para el éxito no solo de esas formas organizativas de la vida, sino para sistemas sociales y económicos de las sociedades humanas.
Con esto creo que lo que básicamente quiero decir es que la cooperación es una herramienta sumamente útil para avanzar. Ya eso nos lo ha mostrado el trabajo que hemos hecho en estas pocas semanas. Dentro de la Universidad de Antioquia, 10 grupos de investigación y de laboratorios de prestación de servicios, todos con lógicas de funcionamiento distinto, con estructuras administrativas diferentes, aunque hagamos parte de la misma universidad, con unas capacidades también diferentes, con unos intereses en juego que por supuesto hay que saber nombrar y reconocer, pero dispuestos a favorecer un proyecto colectivo, que es poder contribuir a masificar el diagnóstico temprano y oportuno. Y esa misma experiencia que ocurrió al interior de la universidad a través de una metodología que denominamos Centro de Servicios Compartidos, que no es nueva en el mundo, ya la han utilizado instituciones como Harvard, institutos de microbiología en Buenos Aires, sociedades científicas en España, nos permitió articular esas capacidades. Ese mismo modelo es el que hemos querido llevar a la red departamental de Antioquia y con eso pues, hemos logrado hacer coincidir las voluntades de universidades, centros de investigación y desarrollo, una IPS, un laboratorio departamental, que es un hecho sin precedentes, es un caso sui generis, que nos unamos tantas instituciones para compartir recursos y para aportar a un diagnóstico común, pues es una cosa grandiosa, ¿cierto? Gracias, profesor. Tenemos dos preguntas en el chat. Una de ellas es referida al aporte del microbiólogo en los procesos de administración, pero antes vamos a darle la palabra al profesor Juan Carlos, quien es bacteriólogo, magíster en virología y doctor en biología de la Universidad de Antioquia. Él es parte organizadora de este foro y vamos a escuchar cuáles son sus apreciaciones generales frente a lo que hemos venido discutiendo, conversando, también además para que nos cuente cómo es este proceso de preparación científica, técnica y humana en Estados Unidos. El profesor Juan Carlos es egresado de nuestra universidad, pero trabaja en Estados Unidos. Entonces la idea es que, digamos, hagas un balance de lo que hemos venido viendo hasta acá y además concrete sobre cómo se maneja esto en Estados Unidos para ejercer estos desarrollos tan importantes en el campo del diagnóstico, en la parte asistencial y en la parte investigativa. No he olvidado las dos preguntas que hay en el chat. Por favor, anímense a preguntar. Vamos a ir haciendo como temarios, ¿cierto? Grandes. Entonces, doctor Juan Carlos, tiene la palabra. Bueno, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir y por darnos este espacio para compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias y dudas también. A mí me alegra mucho saber que la universidad esté tan comprometida con la sociedad científica y la comunidad en general, tratando de buscar alternativas para pelear contra este virus que nos está azotando. Me alegra mucho saber también que todos los herederos del doctor Federico Acosta ahora están liderando desde la microbiología varias opciones para diagnóstico de aislamiento viral en el banco de sangre, de la epidemiología, de la salud pública, desde la pedagogía. Me alegra saber que ya nos independizamos y podemos aportar y estamos aportando en esta situación. Yo quisiera apuntar que todo esto, toda esta pandemia se está dando dentro de un proceso de globalización y de democratización de la información. ¿Por qué quiero apuntar esto? Porque todos decimos que después de que termine esta pandemia, el mundo no va a ser igual. Yo creo que desde antes de empezar, el mundo no era igual. Ya teníamos muchísimas herramientas para avances tecnológicos que habíamos hecho y lo que pasa es que no habíamos tenido la oportunidad de acercarnos y utilizarlas para beneficio de todos. Yo creo que este virus nos ha mostrado partes muy oscuras de la humanidad, pero también
nos ha mostrado partes muy importantes que son las que debemos rescatar. Dentro de esas partes oscuras, yo creo que tenemos que la única herramienta efectiva que tenemos en este momento es el aislamiento social. Esto conlleva pues también a que haya una serie de señalamientos a nivel mundial, y estemos hablando del virus chino, um, después del virus italiano, y esto puede conllevar a problemas muy serios luego, que luego vamos a estar hablando entonces de que probablemente el virus vino de Ecuador o que vino de los venezolanos, y a nivel local que el vecino. Entonces yo creo que este es un punto en el que debemos reflexionar bastante y tratar de pensar un poquito cómo podemos sobrellevar esa carga de culpabilidades y llevarle ese mensaje a la gente de que esto es un virus que no le importa si uno es blanco, negro, amarillo, rojo. A todos nos infecta por igual y nos tenemos que unir para poder combatirlo. Ahora, desde el punto de vista humanístico, yo creo que también nos ha mostrado que, a pesar de que llevamos el avance tecnológico ha sido impresionante, yo creo que el avance desde el punto de vista humanístico todavía no se ha dado como debería. Todavía seguimos siendo egoístas y esto se evidencia, perdón, en el comportamiento humano. Vemos las personas que manejan los recursos tratando de sacar ventaja, políticos tratando de robar dinero, y en el área específica de nosotros, científicos haciendo pseudociencia y tratando de probar productos que no han sido rigurosamente aprobados para uso humano. De tal forma pues que esto nos señala esa parte que tenemos por mejorar, y nos señala también muchas de las cualidades que yo creo que como ciudadanos, en este caso del mundo, porque es un mundo global, ahora no hay tiempos para nacionalismo ni regionalismos, nos señala también que como ciudadanos planetarios debemos juntarnos, debemos unirnos para enfrentar este enemigo común. Yo creo que nos han mostrado también cómo desde el punto de vista institucional la universidad ha aportado mucho, pero yo creo que en este momento también debemos reflexionar de cómo el microbiólogo que no está asociado a las instituciones puede aportar en esta situación. Entonces yo diría que en este punto el microbiólogo tiene, dependiendo de su vinculación, tiene 3 tareas fundamentales o 3 responsabilidades fundamentales. Una como profesional, desde su ejercer, si es desde la salud pública, si es desde el laboratorio clínico, si es desde la investigación, si es desde el banco de sangre, puede aportar desde su quehacer profesional. Si está vinculado con la educación, también tiene una responsabilidad de educar a la comunidad, a aquellas personas que están viviendo bajo ansiedad, y tratar de mostrarles cómo mientras sale una vacuna o una droga para tratar la enfermedad, podemos evadir la infección. Y además como ciudadanos tratando de seguir desde lo que conocemos las reglas para evitar la transmisión. Estos eran como los puntos que quería tocar, porque los otros que traía yo creo que ya los discutieron con las preguntas anteriores, y el mensaje que quiero dejar es que trabajando juntos se puede disminuir el impacto de esta enfermedad a nivel mundial, y todo comienza por casa, y yo creo que desde la universidad se está dando un buen ejemplo. Muchas gracias.
Gracias, profesor Juan Carlos. Usted toca dos puntos muy importantes. De hecho, yo diría que son fundamentales para el ejercicio de cualquier profesional, incluso no solamente en microbiología, y es el tema ético, ¿cierto? Hemos visto también que esta epidemia, y usted lo señala bien, como otras epidemias también, recordemos el VIH, por ejemplo, que ha generado todo tipo de tensiones sociales, de miedos sociales. Recordemos una autora que se llama Susan Sontag. Ella habla precisamente del estigma y de la otredad, ¿cierto? Es el otro el que está contagiado, y hasta que a mí no me toque, entonces la cosa es diferente. El virus es distinto si es de una persona o si es de otra. Si me afecta a mí, entonces es leve, es manejable. Si afecta al otro, entonces es el enemigo. Y esto nos ha llevado a un problema muy grave que se está presentando hoy, no solamente en Colombia, hay reportes en varios lugares del mundo, acerca de este proceso de otredad, de desconocimiento del otro, de la dignidad del otro, y que en especial está afectando a nuestro talento humano, ¿cierto? Ustedes han visto el rechazo social por un lado, mientras por el otro se aplaude el compromiso que tienen para la respuesta, ¿cierto? Nuestro personal está profundamente afectado, no solamente por las condiciones de bioseguridad, sino también las condiciones laborales que son estructurales, pero a esto se suma entonces el tema del estigma, de la falta de solidaridad, del rechazo, de la otredad. Es muy importante ese punto que usted toca. Y el reconocimiento entonces que ya nos ha mencionado el doctor Ricardo, que el microbiólogo participa en la parte asistencial, en la parte investigativa, en la parte de salud pública, en la parte comunitaria. Y Juan Carlos introduce también el tema de la educación. Muchos de los microbiólogos, incluso algunos de los que estamos aquí presentes, también ejercemos una labor importante en la docencia. Y todo este ejercicio hace parte de lo que estamos haciendo, no solamente educando a nuestros jóvenes, sino también haciendo procesos de difusión a la comunidad para volver aprehensible estos temas que son un poco complejos desde el punto de vista técnico. Bueno, yo creo que podríamos pasar al tema de lo que tiene que ver con las capacidades municipales, territoriales para el diagnóstico. Y sería muy importante que los profesores participantes nos comentaran cómo están esas capacidades o cómo nos encontró el COVID, cómo nos encontró en términos de capacidades departamentales y municipales. ¿Cómo son estas capacidades que tenía el laboratorio departamental? ¿Por qué la necesidad de expansión de las pruebas de laboratorio que han llevado a todas estas asociaciones y coaliciones? Y finalmente, ¿cuál es la capacidad necesaria que se tiene o que se ha previsto para contener esta epidemia, por lo menos a nivel territorial? ¿Ustedes qué piensan? Profesor Ricardo. Bueno, enseguida la propia Vanessa nos podrá ampliar parte de los resultados que ella nos introdujo muy brevemente en su presentación sobre la autoevaluación de capacidades que hicimos las instituciones. Yo les cuento pues como un antecedente corto, y es que el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Salud y Protección Social hace más o menos 7 semanas levantaron un diagnóstico de capacidades en las instituciones que no hacían parte de la red pública en ese momento, es decir, el Instituto Nacional de Salud y los laboratorios departamentales de salud pública, y que eventualmente podrían fungir como colaboradores de esa red pública. Cuando se hizo ese diagnóstico, creo yo con cierta inocencia, comparando con las capacidades de otras instituciones, pues veía que, por ejemplo, en materia de infraestructura tecnológica, de talento humano vinculado y que eventualmente pues podría hacérsele, por ejemplo, un traslado horizontal de funciones para que se dedicara a eso, incluso en la existencia de algunos reactivos y consumibles para el proceso, estábamos muy bien con respecto a otras instituciones. Pero ese tema de las capacidades es un asunto relativo porque obviamente depende del propósito, del para qué.
Si nosotros pensamos para qué necesitamos hacer extracción de RNA y hacer amplificación del material genético, seguramente, posiblemente no con esto estemos de acuerdo todos, pero seguramente desde mi punto de vista, teníamos una capacidad tecnológica instalada suficiente para hacer lo que necesitábamos en materia de investigación. De hecho, a mí me sorprendió, por ejemplo, enterarme del número de termocicladores que teníamos en la universidad, buena parte de ellos todavía con unos tiempos de ocio o una capacidad subutilizada importante. Pero este escenario al que nos enfrentamos es una cosa completamente distinta. Ni siquiera los proveedores comerciales de los insumos, de los kits, de los reactivos para desarrollar este tipo de protocolos se habían imaginado que el mundo iba a necesitar en una escala industrial, en las cantidades en que los estamos consumiendo, esos elementos para, pues en esa cantidad para procesar. E igualmente pasó con los equipos. Entonces, para hacer un diagnóstico masivo, definitivamente las capacidades se quedaron muy por debajo de lo que deberíamos tener. Sobre todo porque hay, creo que dos asuntos que al menos desde lo que yo conozco generan unas dificultades prácticas para que los organismos de salud tomen decisiones concretas. Una es cuál debe ser la meta en el número de pruebas para procesar. Deberíamos hacer 6.000 pruebas por millón de habitantes, 30.000, 2.000. ¿Cuál es el número y cómo calcular ese número cuando en general parece ser que el común denominador de los países han hecho lo máximo que esté dentro de su capacidad? El número mayor que les dé, a eso es a lo que se han dedicado. Ese es como un primer elemento que hace difícil pensar si la capacidad que tenemos es suficiente o no, aunque de entrada sabemos que es insuficiente. Creo que la apuesta ahora debe estar orientada a fortalecer tanto como sea posible la capacidad instalada de esos laboratorios y ojalá pues que al menos en los próximos años nos quede muy claro en la memoria una de las lecciones aprendidas que nos deja esta crisis, y es que quienes estamos excediendo esas capacidades somos las instituciones que hacemos parte de la institucionalidad pública. De ahí tan importante, independiente de las ideologías y de los discursos políticos que se emprendan, de ahí tan importante que las instituciones públicas tengan unas capacidades potentes, porque son las instituciones públicas las que respondemos por las necesidades que tenga la sociedad cuando se generan situaciones de este tipo. Mónica, yo quisiera aportar algo y, más desde el nivel global. Yo creo que en ninguna parte del mundo, ningún país estaba preparado para algo como esto. Desde hacía muchos años, muchos investigadores, incluyéndome, estábamos tratando de promover que hubiera una capacidad instalada para, tratar de pelear contra algunas de estas pandemias. Sin embargo, tenemos una, ¿cómo se llamaría eso? Una memoria de corto plazo muy, muy, muy mala, y estábamos desde hace, digamos, unos 10 años saltando de una epidemia a otra. Entonces, el H1N1, después el Zika, el chikungunya, el ébola, y yo creo que eso demostró que no había capacidad instalada para ningún tipo de agente infeccioso, para ningún tipo de enfermedad en ninguna parte del mundo. Especialmente pensando en que la tendencia mundial es hacer de que la salud sea rentable. Entonces, en muchos sitios, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se desmontaron muchos hospitales, y es tan crítica la situación que en este momento habían contratado personal extra en muchos hospitales para poder atender la pandemia, pero resulta que en algunas zonas, en algunos estados, esa pandemia no era lo que esperaban, y entonces ahora lo que están haciendo es despidiendo nuevamente ese personal de salud porque nunca se necesitó.
y están cerrando hospitales en medio de una pandemia. Entonces, yo creo que esto es una situación global bastante seria y que nos tiene que poner a pensar un poquito en cuál es el mundo que queremos de aquí en adelante y cuál creemos que deben ser los derechos, en este caso, en el área de la salud. Juan, es muy importante lo que mencionas porque desde hace varias décadas muchos países, en especial los países de América Latina, vienen viviendo una crisis estructural de los sistemas de salud. Unas reformas que pretenden disminuir las capacidades de la autoridad sanitaria, y por autoridad sanitaria nos referimos no solamente a los ministerios, ¿cierto? Y a los entes territoriales, a las secretarías de salud, sino también a todas estas instituciones de apoyo. En este caso, a los laboratorios departamentales de salud, ¿cierto? Entonces, esto además es compatible con una pregunta que nos hacen en el público sobre el aporte del microbiólogo desde la administración pública en específico. Entonces, eh, creo que esto se tiene que entender desde un punto de vista integral, ¿cierto? Para la epidemia concreta, pues sabemos que el despliegue de capacidades investigativas, de nuevas pruebas, pues se tiene que hacer rápidamente, pero estructuralmente los sistemas de salud han estado minados, han estado reducidos. Tenemos experiencia aquí con los laboratorios departamentales de salud pública en el país, con los sistemas de emergencias médicas, ¿cierto? Incluso pocos departamentos tienen los CRUE, ¿cierto? Que son los centros reguladores de urgencias, y que hablar de los municipios, por ejemplo, ¿cierto? Creo que aquí también hay que hacer un reconocimiento de que los municipios tienen capacidades diferenciales. Nosotros sabemos que en Colombia los municipios están divididos o clasificados por categorías, donde la categoría especial y la categoría 1 son los municipios grandes que tienen más recursos, ¿cierto? Mientras los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, siendo la sexta la que tiene menos recursos, no tienen las mismas capacidades. Entonces, por ejemplo, cómo nos coge una epidemia, ¿cierto? Con unas reformas que son de carácter estructural, que pretenden minar las capacidades de la autoridad sanitaria, de la administración pública, no solamente en materia de laboratorios, en materia de vigilancia epidemiológica, de vigilancia y control de las instituciones, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, la autoridad sanitaria tiene que estar regulando todos estos asuntos de expansión, y para los laboratorios se hizo muy organizadamente, ¿cierto? Pero ¿qué sabemos, por ejemplo, de esta interacción con el resto de las IPS, con la expansión que se tiene que tener para los servicios de urgencias, de hospitalización, ¿cierto? Y no nos podemos olvidar también que antes del COVID ya veníamos con un perfil epidemiológico que es mixto, ¿cierto? Con gran cantidad de personas con enfermedades crónicas, pero donde en muchos municipios todavía no se ha resuelto los elementos básicos de agua potable, de saneamiento básico, y por lo tanto la prevalencia de infecciones es mucho mayor. O estos municipios donde por acciones antrópicas, ¿cierto? Hemos invadido los territorios y tenemos gran prevalencia de enfermedades que son tropicales y que son desatendidas finalmente, ¿cierto? Entonces, en este momento tenemos un doble reto, un sistema de salud que está minado en sus capacidades estructuralmente, y principalmente en estos países que menciona incluso Juan Carlos, estos de tendencia más liberal, que asumen la carga de la enfermedad en las personas, ¿cierto? Por el otro lado, unos perfiles mixtos en la situación de salud. Así que este rol de la autoridad sanitaria queda reducido, pues, para responder no solamente al COVID, ¿cierto?, sino a todos esos problemas que son de naturaleza estructural. Bueno, yo voy a aprovechar que el profesor Gustavo Gámez está conectado para compartir la pregunta de los participantes, ¿cierto? Para que, por favor, nos comentes, profesor, sobre el protocolo Colombia. La inquietud particular es cuáles fueron los resultados del protocolo Colombia comparado con el protocolo Berlín. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la introducción.
Bueno, desde que inició toda esta pandemia, quisimos ponernos pues como al frente de todo el trabajo molecular que esto conlleva y podemos decir que gracias a Dios tuvimos la buena suerte de nuestro lado y en estos momentos estamos en una posición que contribuye. Eso nos alegra mucho como institución, desde la Universidad de Antioquia, nos alegra mucho como Escuela de Microbiología, porque consideramos que el protocolo puede llegar a tener un impacto no solamente local, nacional, también en la región, en Latinoamérica, y también en el mundo si es posible. Importante de allí es que el protocolo Colombia no es simplemente una metodología comparativa con Berlín con relación a una PCR cuantitativa con sonda o TACMA, sino que por el contrario se convirtió en algo versátil y mucho más amplio, tratando de llegar también con metodologías menos sofisticadas. En ese sentido, arrancamos con protocolos. No sé si de pronto pueda compartir pantalla y las personas puedan ver un poco cositas de lo que estoy hablando, si me lo permiten. Miremos. Por favor, me confirman si ven la pantalla. Profe, si vemos la pantalla, le pedimos que por favor hable un poquito más alto, por favor, gracias. Perfecto. Gracias, Diego. Bueno, estas son las alternativas de detección molecular que contempla el protocolo Colombia. RT-PCR con sonda, que son las TACMAN, RT-PCR con tinción, que son las CyberGreen. También nosotros hemos logrado resultados con PCR convencional. De hecho, por ahí empezamos obteniendo el control positivo. También tenemos algunos resultados con RFLP que me parecen maravillosos porque confirman lo que estamos hablando. El profesor Carlos Muscus en el laboratorio del PCR ya inició algunos trabajos que están relacionados con amplificación isotérmica, específicamente con RPA. Y esta mañana he establecido algunos contactos también, aparte de uno que ya teníamos con Karolinska, para desarrollar LAMP, que es una amplificación isotérmica mediada por bucle, el cual tiene como virtud que lo podamos utilizar en campo, en regiones remotas, en donde no necesitamos sino una olla con agua caliente y un termómetro que controle la temperatura a 65 grados centígrados, los reactivos y la muestra en cuestión para poder trabajar. Perdón, voy a quitar esto más rico, tengo una imagen ahí atravesada. Estos son los resultados iniciales del protocolo Colombia basados en una sonda. Aquí tenemos el mapa genómico y acá está el marcador GASP2 con el que logramos los primeros resultados. La curva estándar bastante ajustada y estos son experimentos logrados con diferentes diluciones en donde logramos detectar inicialmente hasta 10 copias del SARS-CoV-2 con un control positivo que se logró a partir del hallazgo o más bien el aislamiento del virus por parte del grupo de inmunovirología en la universidad. Este que hay acá es el segundo o el primer resultado que salió de la estrategia, pero utilizando CyberGreen. Entonces, ustedes observan aquí que los protocolos que hemos diseñado en la estrategia o en el protocolo Colombia también son capaces de detectar a SARS-CoV-2 en esos controles, ¿sí? En un punto específico, como lo pueden ver en las curvas Melting, y a unos niveles de sensibilidad bastante interesantes. Es decir, de nuevo, hasta 10 copias estamos detectando allí. Y si miramos el siguiente experimento, que también tiene que ver con CyberGreen, para tratar de depurar un poquito más lo que allí está sucediendo, aquí estamos notando que ya 6, 5, 4, 3, 2, 1, nuevamente volvemos a detectar el virus a un muy buen nivel. Incluso hay resultados que en estos momentos, miren que por ejemplo estos dos que he mostrado anteriormente son de GASP1. GASP1 es uno de los marcadores, este es el segundo experimento de GASP1, pero este otro la saca del estadio.
GASP2 es capaz de detectar hasta una copia del virus. Incluso estamos observando que ajustando algunas condiciones experimentales podemos llegar a una detección de 0.1 copias del virus, lo cual es maravilloso para este caso, porque observen que estamos hablando de CyberGreen, es decir, no necesitamos sonda para lograr esa especificidad y esa sensibilidad, y eso abarataría muchísimo, muchísimo los costos de la detección. Y si observamos las curvas Melting, estamos hablando de un producto en específico con una curva estándar bastante ajustada. En ese sentido, podemos decir que en ese segundo intento, ¿sí?, confirmamos que GASP2 es una cosa o un marcador que en el protocolo Colombia rompe todos los esquemas, porque el protocolo de Berlín en realidad son 3 PCR en una, que por la pandemia se recortó a 2, ahora solamente se utiliza el gen E y el gen, digamos, el R. Y lo que sucede allí es que, aparte de todo, el R necesita 2 sondas para poder llegar a un nivel de detección de 3.7 copias. O sea, si uno tiene que meter mucha artimaña molecular para poder detectar con alta sensibilidad y lo compara con un protocolo como el de Colombia, que solamente con un forward, un reverso y una sonda lo logra identificar. Incluso CyberGreen está mostrando que sin la sonda, como lo pueden ver aquí, miren, son diluciones de 10 a la 6, 5, 4, 3, 2, 1, pasamos por el 0, menos 1, menos 2 y menos 3, y acá están 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. O sea, 0.1 copia está detectando CyberGreen. Por eso es que nosotros estamos reportando, estos son resultados inéditos, esta es la primera vez que se muestran, estamos reportando que podemos igualar a Berlín e incluso superar. Y si lo miramos en las PCR convencionales, yo corrí 9 marcadores, de los cuales solamente aquí les estoy presentando 3, y empezamos a observar que 10 a la 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, aquí estaría una copia. La PCR convencional también detecta, ¿sí?, también detecta el virus en esta posición. Mucha gente dirá, no, pero es que la PCR cuantitativa es mucho más sensible. Es sensible en el proceso, por eso se llama PCR cuantitativa, ¿sí? PCR en tiempo real. El detector está detectando todo lo que está sucediendo en tiempo real. Pero el endpoint de la PCR cuantitativa es exactamente el mismo endpoint de la PCR convencional. Esa es la razón por la cual estas curvas no son que suben hasta el cielo, sino que llegan hasta un momento en donde todas se igualan, incluyendo las de más bajas concentraciones. Entonces, eso es lo que observa uno también en una PCR convencional. Y yo defiendo mucho mi PCR convencional porque así me crió el profesor Gabriel Bedoya, el profesor Mauricio Camargo, y yo me pregunto siempre si esta pandemia hubiese sucedido en el 95, cuando la PCR cuantitativa no estaba tan desarrollada, entonces no nos íbamos a dejar matar de este coronavirus sin haber hecho un gelcito de agarosa. Esto es una cosa que nosotros tenemos es que bolearle molecular de la que haya. Y entre más estrategias hayan, mejor. Entonces, por eso, si la gente me pregunta a mí si estos marcadores son altamente específicos, bueno, cojámoslo, miremos señales de restricción, como en este caso, y digiramos. Miren lo que presenta un modelo como Snapgene, de lo que sucedería con un fragmento como, por ejemplo, GAGF0, GAGR1. Acá está GAGF0, GAGR1, y en el medio tengo una enzima que se llama HIMF2, HIMF1. Si yo digiero este control, no digerido y digerido, me debe dar esto. Y miren en el asunto experimental a qué nivel estamos llegando. Ahí está esta banda, esta banda, esta banda, esta banda, y aquí está la ceñita que corresponde a esta banda. Y el que no crea este experimento, entonces va a tener que creer en este. Otra zona. Entonces acá tenemos la zona de GASF2, GAGR0, ¿sí? Y aquí estamos, GAGF2, GAGR0, y aquí está HIMF1 nuevamente. Entonces, debería dar este patrón, aquí está el patrón experimental. Y el que no crea en ese pedacito, entonces podemos cogerle otro pedacito que es F1R1, que correspondería a un primer que cae acá y otro que llega acá, y debería dar este patrón, este y este. Entonces, acá tenemos el fragmento de 225, el de 135, que se suben un poquito para arriba porque se utilizaron unos primers que, aparte de todo, nos permite clonar estos fragmentos para obtener proteínas recombinantes y no solamente basar esto en proteínas
protocolos de detección, sino también en trabajos de biología estructural. Aquí estaría el de 225, el de 135 y el de 100, que en los protocolos anteriores de PCR convencional son 225, 135 y el de 100. Y los tres digieren. Y ahí está la secuencia. Finalmente, quisiera, porque vi una de las preguntas en el chat, quisiera también compartirles un resultado que es inédito. Es este que tengo acá, si el Zoom me deja. Permítanme. Esta es una comparación del protocolo Colombia corrido con el protocolo de Berlín. Una cosa que nos parece maravillosa es cuando Dios le quiere poner a uno las cosas en realidad en las manos, se las pone sin reparo. Normalmente los que trabajamos en PCR cuantitativa sabemos que diseñar esto es complicado, no difícil, complicado, hay que prestarle mucha atención. Y que muchas veces diseñamos protocolos que hasta con el cambio mínimo del TM y la temperatura, ya el protocolo no sale. Y este protocolo se montó con una curva de TM desde 54 grados centígrados a 60 y en todas amplifica. Quiere decir que el protocolo Colombia con sus marcadores se puede montar en cualquier equipo a la temperatura que quieran y siempre va a salir el resultado. Entonces lo que hicimos fue ponérselo a Berlín con las condiciones de Berlín, no con las condiciones con las que se estandarizó Colombia, y miren estos resultados. Esto es totalmente nuevo. Aquí está el marcador GASP2 organizado, acá está el gen E de Berlín, acá está la RNA-SAP, que es el control interno, y acá está RD-FP, que es el trabajo que se hace allí. Y cuando empezamos a observar esas curvas, acá está GASP2 detectando las diferentes muestras, acá está el gen E detectándolas también, acá está la RNA-SAP, ¿sí? Y por acá está RD-FP. Y para hacer breve esta historia, vámonos directamente a los CTs y a los niveles de comparación de Berlín y Protocolo Colombia. Al final hay una tabla que siempre es reportada, ¿sí? Permítanme. Acá están los niveles de detección de esas muestras de parte del Protocolo Colombia con el marcador GASP2. Y aquí están los diferentes valores de CT con las que estas muestras han sido detectadas. 28, 23, 30, 29, 24, etcétera, que corresponden a 11 positivas y el match da 100%. Y las indeterminadas eran aquellas que debían ser negativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el match da 100%. Y el control, el non-template control, que es el control negativo, también perfecto. O sea que el protocolo Colombia hace un match perfecto con el protocolo de Berlín en cuanto a identificación de las muestras con las que estamos trabajando. Pero adicionalmente, ese protocolo tiene algo adicional, y es que está detectando 1.8 copias por delante de Berlín. O sea, cuando Berlín quiere detectar, acá está, el de la RNA-SAP, cuando Berlín quiere detectar un positivo, ya Colombia lo ha detectado en 2.7 antes. La mamá. Bueno, abrí el archivo que no era. Puedo responder la pregunta del chat diciendo lo siguiente. Hay experimentos ya con resultados bastante efectivos en donde colocamos las mismas muestras con las mismas condiciones y el protocolo de GASP2 detecta la presencia del coronavirus 1.8 CTs en promedio antes que Berlín. Lo que quiere decir que si es el mismo target en la misma cantidad, ¿sí? El nivel de sensibilidad es mucho más fuerte en Colombia que en Berlín. Y por último, les dejo este dato adicional. En estos días se montó un experimento y para comparar GASP2 con el gen de Berlín, y el GASP2 dio maravilloso, bonito, hermoso, y Berlín se contaminó, apareció contaminado. Y nosotros, esto tan raro, ¿por qué? Bueno, volvimos a montar el experimento y volvió y sucedió lo mismo. GASP2, resultado hermoso, y Berlín contaminado. Yo pedí que se hiciera un control de lo que es el kit, una superscript que sabemos que es carísima, y el control volvió a salir contaminado. ¿Qué quiere decir?
que un kit de eso que es carísimo, pongámosle que cueste 12 millones por 500 copias, por 500 reacciones, perdón, si se llega a contaminar para uno de estos marcadores y solamente tenemos una estrategia basada en un marcador, el kit ya no queda sirviendo para más nada y toca botarlo. Entonces no es hacer economía buscar una estrategia alternativa que cuando se le coloque a ese mismo kit contaminado para un marcador, ¿sí?, salga maravilloso para el otro. Yo creo que sí. Y ahí se nos prendió el bombillito y creemos que esa es la mejor manera en cómo el protocolo Colombia le contribuye al protocolo Berlín. Que cuando haya, ¿sí?, una contaminación, por ejemplo, al menos, puedo utilizar otro marcador altamente específico que me da un muy buen resultado. Entonces, de ahí se ocurre la idea de que uno a una guerra como esta no puede ir solamente con un marcador, tiene que ir con 2 o 3 herramientas. Y basados en ese hecho, esta es la versión número 1 del protocolo Colombia, y la versión número 2 del protocolo Colombia estará prácticamente encaminada a una estrategia nueva en el gen de la exonucleasa 3'5'. Espero que con estos resultados preliminares, que obviamente se van a complementar cuando llegue la validación multicentro, nosotros podamos tener con contundencia todas las preguntas y todas las respuestas a las preguntas y todas las dudas pues que la gente tenga a nivel científico, a nivel de comunidad o a nivel curioso. De todas maneras, el equipo de científicos está altamente capacitado y al tanto para responder a todos esos requerimientos. Aprovecho entonces para agradecerles por la invitación a participar en el foro. Inicialmente no estaba pues como registrado, pero me da mucha alegría que desde acá podamos también contribuir a lo que allí se hace. Muchas gracias. Gracias, profesor Gustavo. Bueno, hay muchas preguntas que quedan para nosotros. Específicamente al profesor Gambes le tienen una pregunta muy puntual y por favor, profesor, esperamos una respuesta súper concreta. Es si utilizaron muestras de pacientes o virus aislados en laboratorio. Ambas, eso es concreto. Perfecto. Gracias. Yo creo que en un próximo foro podemos profundizar en el tema de las pruebas porque aún quedan muchísimas preguntas, no solamente de las pruebas moleculares, sino también de las pruebas serológicas. Entonces, nos quedan apenas 10 minuticos. Yo los animo a que hagan una última pregunta para poder cerrar y los invito también a poner en el chat posibles temas que a ustedes los motiven para conversar en estos foros. ¿Cuáles son los temas que les interesa? ¿Qué conocimiento necesitan profundizar? Entonces, por favor, los animo a que pongan en el chat los temas que probablemente pudiéramos abordar en futuras sesiones. Bueno, yo quisiera que brevemente los ponentes nos contaran cómo ha sido esa experiencia de las pruebas domiciliarias que recientemente lanzaron. Muy brevemente, porque nos quedan solamente 6 minutos para cerrar. Y todos. Bueno, este es un servicio complementario del diagnóstico molecular y complementario próximamente a lo serológico. Creo que para enlazarlo con otra pregunta que hay por ahí en relación con la donación de sangre desde casa, pues básicamente los procesos domiciliarios o extramurales cumplen, en nuestro caso por supuesto, con todas las condiciones técnicas, de calidad, legales, para que tanto la persona que está en la casa y se le va a tomar la muestra o va a hacer la donación de sangre, como el personal que va hasta esa casa a hacer el procedimiento, todos estén protegidos dentro de las condiciones de bioseguridad, pero además la muestra tenga pues como las garantías que debe tener para garantizar a su vez la trazabilidad y luego la confiabilidad en el dato. Este tipo de procesos yo les podría contar es de pronto para resaltar que son aportes pues
que parecen obvios, ¿cierto? Hay restricciones para hacer movilidad en la calle. La gente, incluso el día que pudiera salir y así pudiera ir con ese fin al laboratorio, no se siente cómoda haciéndolo. Algunos de ellos estarán con signos de malestar, entonces preferirán recibir esa atención en la casa. Pero paradójicamente, que pareciera obvio que debemos migrar en el sistema de salud a una atención virtual, por telemedicina, domiciliaria, ese proceso es muy lento por las capacidades precisamente limitadas que ahora nos exponía el profesor Juan Carlos Zapata. Creo que todavía, incluso desde el punto de vista de las orientaciones por parte de las autoridades, hay unos tiempos de respuesta muy lentos para poderle decir a las instituciones, este es el procedimiento que usted debe hacer para poder habilitar un servicio domiciliario, o cuando usted haga la solicitud y cumpla los requisitos, yo le respondo con prontitud. Entonces, para resumir, son trámites, desde lo técnico, lo legal y lo de calidad, pero son trámites lentos que, como es la primera vez que se hacen, no están tan claros, y pues finalmente eso termina afectando a la misma ciudadanía al no poderle uno ofrecer un servicio más pronto, ¿sí? Bueno, en los últimos minutos yo agradecería que nuestros ponentes que nos han ilustrado muy bien sobre el papel del microbiólogo, las capacidades que tiene, todos los valores que tienen que tener para poder hacer lo que hacen en cada uno de sus campos de acción, todos los desarrollos que ha hecho la Universidad de Antioquia, no solamente en materia de diagnóstico, sino también en materia de investigación, innovación, en educación, participando en la administración y contribuyendo de manera importante, no solamente con la expansión de las pruebas, ¿cierto? Y el apoyo al sistema de salud, sino también en la difusión del conocimiento, tanto a nivel científico como a la comunidad. Unas palabras de cierre, por favor. Entonces, profesor Ricardo tiene la palabra, un minutito para que cierre. Bueno, Gracias. yo quisiera, profe Mónica, y todos, resaltar dos asuntos también a raíz de las preguntas que veo que nos quedan para una próxima sesión. Uno es que definitivamente las otras labores del microbiólogo que no se reducen al laboratorio clínico son cada vez áreas de desempeño más importantes en Colombia y en el mundo. Y cada vez incursionamos en ellas con más fuerza. Y creo que eso es consecuencia de que nuestra formación nos prepara para ellos. Tenemos cursos específicamente orientados hacia competencias profesionales complementarias, pero además la lógica, la dinámica de nuestro trabajo nos prepara para eso. Nosotros planeamos con rigurosidad, pensamos de forma analítica. Eso del pensamiento analítico, aunque parece ser una lógica reduccionista, también tiene sus luces y utilidades porque nos permite fragmentar el todo, ponerle más atención a cada parte, a cada detalle, ponerle la lupa o el micro, como diríamos nosotros, y comprender mejor el fenómeno, el evento. Pero también la lógica de nuestro trabajo nos invita, incluso a veces nos obliga a tener una visión más integral cuando así se requiere, y a eso estamos permanentemente expuestos por la forma en que abordamos nuestro objeto de estudio. Lo más importante, creo también que es cada vez más frecuente en el mundo, que esos casos complejos y el análisis de esos casos requiere de miradas especializadas. Un jurista sabrá la técnica correcta para formular una ley, un ingeniero sabrá cómo operar una planta de tratamiento o un bioreactor, pero el contenido de fondo, el diseño, la evaluación, esas otras etapas que son claves en toda la planeación y la gestión del proceso, realmente quien las domina con claridad es el microbiólogo. Y lo otro tiene que ver con la cooperación. Acá algunos microbiólogos podemos hacer algo, pero todos, o al menos muchos, podríamos hacer un montón, mucho más. Creo que de acá recojo una de las preguntas del chat y una reflexión que nos compartía el profesor Juan Carlos, y es: ¿qué pasa con los microbiólogos que aún incluso siendo egresados de una institución como la nuestra, no están vinculados a procesos institucionales? Y la reflexión que creo que debemos emprender pues de inmediato desde las universidades y desde la Escuela de Microbiología es cómo orientar esas voluntades de los microbiólogos, cómo recoger esas voluntades y cómo, permítanme el término, capitalizar
en el buen sentido de la palabra, las capacidades humanas y profesionales de ese profesional microbiólogo en virtud del proyecto colectivo que sé que nos hemos trazado todos, que es hacer frente a la pandemia. Bueno, yo creo que el profesor Ricardo resumió muy bien muchos de los puntos que acá tocamos. Yo quisiera mandarles un mensaje a aquellos microbiólogos que no mencionamos, como los administradores o los que trabajan en alimentos. Ellos también son importantes. No los mencionamos de pronto por falta de espacio, porque se nos fue la memoria, pero yo creo que ellos también tienen un papel muy importante que jugar durante esta pandemia. Así que adelante y felicitaciones a todos los microbiólogos en su día. Una pregunta puntual de Melissa. Las personas egresadas, estudiantes que quieren participar en procesos de investigación en el área asistencial, ¿cómo pueden contactar a la escuela o quién los orienta para que ellos se involucren en esta respuesta al COVID? Vamos a enviarles, Melissa y todos, entonces un mensaje a todos los egresados de la escuela. Permítanme, yo aprovecho y hago una cuña publicitaria. Por favor, actualicen sus datos de egresados en la plataforma para así garantizar que les lleguen este tipo de mensajes. Y podemos darles espacio este fin de semana para que no lo haya actualizado, lo alcance a hacer. Y el próximo lunes les enviamos la respuesta a esa pregunta. Les contamos de manera concreta cómo pueden vincularse y cómo qué posibilidades vemos de trabajo conjunto. Ahí les contaremos lo que nosotros identificamos y lo que ya venimos haciendo con egresados. Pero además estamos abiertos, tenemos el oído y el ojo atento a que ustedes nos cuenten otras posibilidades que no hayamos explorado para que, repito, lo hagamos conjuntamente. Yo creo que ya por razones de tiempo vamos a tener que cerrar, pero siempre quedamos motivados para hacer nuevos eventos, nuevos foros, hay nuevas inquietudes. Así que los que no se animaron a responder en el chat qué temas quisieran abordar en los próximos eventos, aprovechamos entonces a través de los egresados y el listado de profesores para que nos digan cuáles son sus intereses y poder organizar foros con expertos que nos permitan resolver estas inquietudes. Muchas gracias a todos por su participación y por favor estén pendientes de los nuevos foros. Muchas gracias. Hasta pronto todos los ponentes. Gracias a todos. Gracias, profesor Ricardo, a la profesora Cienfuegos, Mónica y Alonso. Y a Diego también por su asistencia técnica. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. A la escuela, muchas gracias por permitir estos espacios tan importantes de comunicación y espero seguir participando pues ya como asistente, ¿cierto? Que haya otros espacios para otros profesores, pero sí es muy interesante tener la posibilidad de asistir y de compartir todos estos pensamientos desde la Escuela de Microbiología. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Luego también darle un reconocimiento a la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia por todo su apoyo, a todas las personas que se vincularon a esta actividad, a la Facultad Nacional de Salud Pública, a todos los que nos apoyan y hacen posible que estemos en esos espacios. Muchas gracias y también recuerden que estamos alojando los videos, quedan alojados unos live en Facebook Live, perdón, en el portal de la Universidad de Antioquia, en el sitio de Facebook y en la Escuela de Microbiología, en el canal de YouTube, buscan Escuela de Microbiología, ahí también estamos alojando los foros que hemos tenido hasta el momento y otras actividades que hemos desarrollado. Muchas gracias, profesor, a todos. Que tengan un feliz día y cuídense mucho, por favor.